Le invito por favor a abrir la palabra escrita de nuestro Dios en Primera de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 3. Si nos visita hoy, primero que nada, qué gusto que esté aquí en la iglesia. En segundo lugar, le quiero poner en contexto. Aquí en la Iglesia Jesús estamos estudiando expositivamente la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hemos llegado ya al capítulo 8. Y como hemos hecho anteriormente, estamos ahora iniciamos la semana pasada, llamémosle así, una subserie dentro de nuestra predicación, de nuestra exposición de la primera carta de Pablo a los Corintios. Y esta subserie tiene que ver, en términos más generales, con un tema sumamente importante, el tema de la idolatría. Pero dentro de esta subserie también tenemos otra subserie, es decir, estamos hablando de conocimiento y amor. Y esta es la segunda parte de ese tema, conocimiento y amor. La semana pasada iniciamos con una introducción a esta serie. Echamos un vistazo general a el pasaje, pero también pusimos las bases para poder entender, diría yo, correctamente el pasaje. Ahora bien, si bien no pretendo hacer esto en detalle, le recuerdo los fundamentos que pusimos. ¿Cuáles son estos fundamentos? Bueno, en otras palabras, ya de entender usted correctamente lo que Pablo está diciendo, tenemos que tener estas consideraciones. Número uno, lo primero que usted necesita tener en mente, le recuerdo, es tomar en cuenta que Pablo está respondiendo a una carta que le fue enviada, probablemente en respuesta a la carta anterior que Pablo había enviado, la cual no la tenemos porque el Espíritu Santo no juzgó necesario que nosotros tuviéramos acceso a esa carta. Si bien pudo haber sido inspirada por el Espíritu Santo, no es canónica, no la tenemos y no es necesaria para la iglesia. En esa carta el apóstol Pablo enseñó sobre algunos temas y es muy probable que lo que tenemos aquí en el capítulo 8 es una reacción a lo que Pablo dijo. ¿Qué quiero decir? Si usted nota desde el capítulo 7, versículo 1, ahí Pablo empieza a dar respuesta a esa carta. Dice el versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribieron. Versículo 25, en cuanto a esto. Capítulo 8, versículo 1, en cuanto a, o sea, Pablo está abordando los asuntos que le fueron presentados en esa carta. Ahora, contrario diría yo a lo anterior, aquí en el capítulo 8, no es como que estos corintios estaban realmente interesados en saber la opinión de Pablo para determinar qué es lo que deberían de hacer. Más bien lo que tenemos aquí, como dije, es una reacción a su enseñanza. ¿Qué enseñanza? Pablo empieza a abordar el tema de la comida sacrificada a los ídolos. Y esto, por supuesto, dentro del gran tema de la idolatría. Pero lo que ellos dicen aquí no es, oye Pablo, infórmanos porque deseamos saber. Más bien el sentido es, Pablo, ¿por qué no podemos comer comida sacrificada a los ídolos? ¿Por qué, Pablo? Ellos presentan sus argumentos. Y su argumento se basa, como veremos hoy, en el hecho de que ellos, afirmaban tener un buen conocimiento, una buena doctrina. Eso es lo primero que usted tiene que tomar en cuenta. En segundo lugar, lo que tiene que tomar en cuenta es que capítulo 8, versículos 1 al 13, es el comienzo de toda una argumentación que se extiende hasta el capítulo 11, versículo 1, donde Pablo habla acerca de la idolatría,   y de huir de la idolatría.
En tercer lugar, lo que usted tiene que tomar en cuenta, si es que ha de entender correctamente lo que Pablo dice, es que lo que Pablo aborda aquí no es lo mismo que él aborda en Romanos 14, como dijimos. O sea, este no es nada más un asunto de tratar con la debilidad de los hermanos neófitos, nuevos en la fe. No se trata nada más de soportar las flaquezas de aquellos que no tienen un buen conocimiento. No está hablando Pablo solamente de eso, aunque lo menciona. Realmente el punto, y ese es la cuarta consideración que tiene usted que tener en mente. Realmente Pablo, contrario a lo que muchos intérpretes dicen, en toda esta sección que comienza aquí, Pablo tiene esta enseñanza para los corintios y para nosotros. ¿Cuál enseñanza? Ningún creyente en Jesucristo debiera conscientemente participar en prácticas idólatras. Ningún creyente en Jesucristo debiera conscientemente participar en prácticas idólatras. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo. Y además, Pablo dice, cierto, nadie debería conscientemente participar en prácticas idólatras, pero tenemos que tomar en cuenta también dos asuntos importantes. Podemos nosotros argumentar que esto no nos afecta, pero en sí la práctica es pecaminosa. Por otro lado, entendamos el efecto que esto tiene, tanto en el hermano débil en la iglesia, y el efecto que tiene en aquel que está fuera de la iglesia, en el incrédulo. Entonces Pablo va a empezar a desarrollar todo este tema. Entonces tenga esto en mente, por favor. Téngalo en mente porque va a ser muy necesario para que pueda usted entender lo que Pablo está diciendo. De otro modo, vamos a acabar entonces, como decía la semana pasada, con un Pablo que aparentemente dice una cosa en 1 Corintios 8 y con un Pablo que aparentemente dice otra cosa en 1 Corintios 10. Así que oremos y pidamos la bendición de nuestro Señor. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tengas a bien permitir a quien predica el día de hoy exponer tu palabra con claridad, con sencillez, con pasión, con devoción, con respeto, pero sobre todo con fidelidad, para que tu pueblo escuche, pues no un mensaje de su propia autoría, sino escuche una exposición fiel de lo que tú has dicho a través del apóstol Pablo. Y esto, Señor, para edificación de la iglesia, pero también, Señor, para que el nombre de Jesucristo sea proclamado y su evangelio sea presentado claramente, y para que esto redunde en gloria a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se ha fijado usted cuán reduccionistas podemos ser nosotros en la vida? ¿A qué me refiero con ser reduccionistas? Bueno, de manera muy sencilla, podemos tomar un tema y reducirlo solamente a un solo aspecto, sin considerar los demás aspectos. Y fíjese usted que esto que sucede en la vida diaria y aún de manera imperceptible, sucede también en el mundo de la teología. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, bueno, podemos llegar a tener también un entendimiento muy reduccionista de lo que es la teología. Dirá usted, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, que algunas ramas de la iglesia, algunas tradiciones de la iglesia, como la nuestra, es decir, la rama evangélica reformada de la iglesia, puede, y de hecho, en grandes sectores de nuestra tradición reformada, hemos hecho lo siguiente, hemos
reducido la teología, o para ser más preciso, hemos reducido la meta de la teología a tener el pensamiento correcto, el entendimiento correcto de la enseñanza de la palabra de Dios. Esto se conoce en términos más elegantes y más técnicos como ortodoxia. Es decir, para muchos en la rama reformada de la iglesia, la única meta de la teología es que nosotros tengamos el pensamiento, el entendimiento correcto, ortodoxo de lo que la Biblia enseña. Y es verdad que la teología tiene como meta que nosotros tengamos un correcto entendimiento de Dios y de todas las cosas en relación con Dios. Es cierto. Pero de nueva cuenta, si nosotros nos detenemos allí, vamos a terminar con un entendimiento muy reducido, muy reduccionista de lo que es la teología. Porque, de acuerdo a la palabra de Dios, la teología nos tiene como meta únicamente el que usted y yo tengamos el entendimiento correcto de la enseñanza de la Biblia. La teología tiene otras metas, tiene otros fines. ¿Cuáles? Bueno, que además de tener ortodoxia, nosotros también tengamos ortopraxis. Y usted dirá, ortopraxis, me suena esto como a una cuestión de un ortopedista. No, ortopraxis quiere decir tener las prácticas correctas, la conducta correcta. Es decir, una manera de vivir un estilo de vida correcto. Verá usted, hay personas que se precian de tener una gran ortodoxia, pero su práctica, su vida diaria, su conducta, su manera de hablar, su manera de relacionarse con otros, pues no precisamente, diríamos nosotros, que son prácticas que se alinean con la enseñanza de la Escritura. O por otro lado, pudiéramos decir que a pesar de tener conocimiento correcto, bueno, esas mismas personas no tienen las prácticas correctas. Déjeme ilustrarlo de esta manera. En nuestra tradición reformada, solemos tener un conocimiento correcto de lo que es la oración. Nosotros los reformados, los calvinistas, los presbiterianos, podemos disertar largamente acerca de la oración y al mismo tiempo no orar. O sea, nosotros juzgamos a nuestros otros hermanos evangélicos de que sus prácticas evangelísticas arminianas están equivocadas, pero nunca evangelizamos. Tenemos ortodoxia, pero no tenemos ortopraxis. Y por si fuera poco, la teología no, bueno, lo que es más, debo decir, la teología no se restringe a la ortodoxia y a la ortopraxis. La teología también tiene que ver con la ortopatía. Usted dirá, ¿qué es ortopatía? Me suena a una enfermedad. No, no es una enfermedad. La ortopatía tiene que ver con tener los sentimientos correctos, los afectos correctos. De nueva cuenta, podemos nosotros tener el entendimiento correcto de cómo debo relacionarme con mi hermano en Cristo. De nueva cuenta, también quizá me conduzca de manera correcta con mi hermano en Cristo, pero sin tener afectos por él, sin tener amor por mi hermano, sin realmente tener los sentimientos correctos hacia mi hermano. Y eso también tiene que ver con otras áreas de la vida y del ministerio. De nueva cuenta, nosotros los reformados, por supuesto, nos preciamos de ser los guardianes del principio regulativo de la adoración. Y criticamos las demás formas de adoración de otros hermanos evangélicos. Esos saltarines, ¿no? Esos danzarines, ¿no? Pero nosotros decimos que tenemos la forma correcta de adoración, pero quizá usted ha visto que, como siempre lo digo, vaya, soy un one hit wonder, solo tengo
un chiste, y ese lo cuento todas las veces. Pero es real, es verdad, y es real, que muchas iglesias reformadas, ¿sí?, la máxima demostración de emoción en un culto es levantar una ceja. O sea, realmente a veces en nuestra adoración es acompañada por los afectos, los sentimientos correctos, buena doctrina, buena práctica litúrgica, pero no los sentimientos correctos. Decía mi profesor de seminario, el doctor Richard Pratt, que a veces nuestro amor por la reforma escocesa, ¿verdad?, y por la tradición anglosajona, dice, nos ha llevado a esto. Nuestra anglofilia está nada más un pasito antes de la necrofilia. O sea, hay más alegría en un cementerio que de pronto. O sea, el punto es que podemos de verdad, o sea, tener buena doctrina, buenas prácticas, pero no los sentimientos correctos. Ahora, el apóstol Pablo estaba lidiando con algo semejante a esto en su respuesta a la carta de los Corintios. Pues verá usted, lo que tenemos aquí en 1 Corintios 8, como dije antes en la preintroducción, cuando mencioné las consideraciones antes de la oración, estos corintios estaban respondiéndole a Pablo más bien. Estaban expresándole que no estaban de acuerdo con su enseñanza con respecto a lo sacrificado a los ídolos. Muy probablemente Pablo les dijo, porque esto lo hace en 1 Corintios 10, que no estaba bien comer comida sacrificada a los ídolos. Ya dijimos la semana pasada que este no es un asunto quizá tan relevante para nosotros, porque bueno, pues nadie es confrontado con la decisión de comer o no comer carne que fue ofrecida a un ídolo en un templo pagano. Pero el principio que está aquí se aplica a otra clase de decisiones éticas con las que todos lidiamos y todos vamos a lidiar. Lo más cercano, dijimos, a esta situación, pues ocurre 31 de octubre, 1 de noviembre, 2 de noviembre, cuando a usted viene la vecina con un humeante y delicioso mukbang pollo, ¿sí? Entonces, esta persona le dice, mire, lo acabamos de poner en la mesa, terminó el rezo y se lo traemos a usted, vecino, porque usted es nuestro vecino y me gusta que sea mi vecino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿usted qué hace con ese mukbang pollo? ¿Se lo come o no se lo come? Ese es el asunto. Es lo más cercano, diríamos nosotros, a una situación que involucra comida ofrecida a un ídolo o en una práctica pagana. Otras situaciones quizás se asemejen, como cuando en su oficina le digan, como ya hemos mencionado, que tal día usted tiene que ir con los colores del arco iris porque es el día del orgullo y usted tiene que ir así, vestido de esa manera a su oficina. O quizás los maestros que están aquí, que son confrontados con que ellos tienen que poner el altar, ¿no? El altar para la celebración del Día de Muertos. O quizá cuando le dicen a usted que trabajan para el gobierno, que tal día tiene que ir a la marcha con una pañoleta verde para apoyar el aborto libre para todos. En fin, esas son cosas quizá cercanas a esta situación. El asunto es que, si bien, como dije, no tal vez encontremos nosotros una correspondencia uno a uno con la situación de estos corintios y con nuestra situación, hay principios aquí que son sumamente importantes para todos como creyentes. Estos corintios entonces dijeron, Pablo, no entendemos por qué nos estás prohibiendo comer esa comida. Pablo, no estamos de acuerdo con lo que estás diciendo porque, mira, nosotros tenemos conocimiento. Y tenemos un conocimiento correcto. Tenemos ortodoxia, Pablo. ¿Sí? Nosotros sabemos que un ídolo nada es. Que un ídolo es un pedazo de madera. Que un ídolo es un pedazo de hierro, de yeso,
papel, no nos afecta en nada porque sabemos. Nueva cuenta, aquí es importante, algunas versiones de la Biblia en español hacen esto, poner comillas para mostrar que muy probablemente frases que encontramos aquí, no es Pablo diciendo estas cosas, sino Pablo citando lo que ellos dicen, como lo hizo en 1 Corintios 6, por ejemplo. Cita dichos, afirmaciones de estos corintios. Por lo menos hay dos aquí. Usted puede poner ahí, si tiene su Biblia, Reina Valera o alguna versión que no tenga esto, puede tomar su plumita y comillas. ¿Dónde? Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que que tenemos conocimiento. Abra comillas en sabemos y cierre comillas en conocimiento. Esos son los corintios diciendo, Pablo, nosotros tenemos conocimiento. Además, ¿sabes qué, Pablo? No cualquier conocimiento. Tenemos ortodoxia. O como lo dijera el buen Patricio Estrella, tenemos ortodoxia. ¿Se acuerdan, niños? Bueno, ellos dicen, tenemos tecnología. Ellos afirmaban, ¿sí?, que tenían el conocimiento correcto. ¿Y cuál era ese conocimiento correcto? Vea usted el versículo 4. Sabemos. ¿Qué saben? ¿Qué decían saber? Pues que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Qué puede ser más ortodoxo que esto, hermanos? ¿Qué puede ser más correcto que una afirmación contundente de monoteísmo puro y estricto? Solo hay un Dios. Pablo, hemos abrazado el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Hemos renunciado al politeísmo. Hemos renunciado a todas esas cosas, ¿sí? Afirmamos, creemos, tenemos una teología propia ortodoxa. Creemos en un solo Dios. No hay más de un Dios. Y además, Pablo, nuestra cristología es correcta. Oh, Pablo, nosotros tenemos buen conocimiento. Tenemos, como dice el versículo 6, el conocimiento de que hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, correcta doctrina de la creación. Nosotros somos para Él y de Él, claro, correcta teología, correcta cristología, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Así que, Pablo, la verdad, creo que estás exagerando aquí. Creemos que la verdad tienes que bajar 3 rayitas porque no estás hablando con gente ignorante, Pablo. Estás hablando con gente que tiene conocimiento teológico. O sea, Pablo, ¿de verdad quieres decir que vamos a tirar a la basura esa picaña? Vamos a tirar a la basura, ¿sí?, el sirlón. Vamos a tirar a la basura, Pablo, ¿me quiere decir el diezmillo? Vamos a tirar este filete mignon a la basura. Pablo, hey, los ídolos son nada. Sabemos que hay un solo Dios. Y Pablo dice, bueno, tienen ustedes la razón, tienen ustedes un conocimiento correcto. Se los concedo, dice el apóstol Pablo. Se los concedo. Su conocimiento es correcto. Tienen el entendimiento correcto de estas cosas. Sin embargo, hay un problema muy serio con su conocimiento. Para ser más preciso, hay un par de problemas con su conocimiento. ¿Cuáles son estos problemas? Vea usted. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dicen los corintios, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, dice Pablo, envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Bueno, Pablo dice, de acuerdo, ustedes son muy ortodoxos, pero permítame decirles que su conocimiento tiene un par de problemas. Los voy a mencionar en un sentido inverso a como Pablo los menciona. Pero me gustaría que nosotros pensáramos al escuchar lo que Pablo les enseña, que cada uno de nosotros pudiéramos pensar acerca de nuestra propia situación cuando escuchemos lo que vamos a escuchar.
Así que le ruego a usted, creyente, en el Señor Jesús, que no solamente esté pensando en términos de los corintios, o no solamente esté pensando en términos de aquel que no vino. Vaya, no reaccione usted diciendo, y no vino hoy, era para él este sermón. O sea, esté usted pensando en qué es lo que el Señor va a decirle a usted el día de hoy. Y usted no creyente que ha venido a la iglesia invitado o por alguna otra razón, quizá encuentre algunas de estos temas un tanto ininteligibles para usted. Con todo gusto podemos conversar más al respecto. Tenemos un recurso ahí que ya debe estar ahí disponible. Ya empezó la siguiente edición de la sobremesa, donde discutimos más a profundidad, junto con la licenciada en teología Dina de León de Reyes. Discutimos juntos ahí sobre el sermón que ha sido predicado. Entonces ya debe estar ahí disponible el de la semana pasada. Es un recurso que usted puede usar para profundizar más en lo que se dice aquí. O con todo gusto podemos platicar personalmente. Entonces, veamos qué dice Pablo. ¿Cuál es el primer problema con el conocimiento de los corintios? Este lo voy a mencionar brevemente porque quiero enfocarme más en el otro, porque vamos a regresar a ese punto. El primer problema es que si bien su entendimiento era correcto, era un entendimiento incompleto. Incompleto. ¿Conocimiento incompleto de qué? Del asunto. ¿Qué asunto? El asunto de la comida sacrificada a los ídolos. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, me refiero a lo que Pablo dice en el capítulo 10, cuando les recuerda algo sumamente importante, una enseñanza de la Biblia, ¿sí?, que es categórica, es contundente. La Biblia afirma que aquello que es sacrificado a los ídolos, ciertamente es sacrificado a un pedazo de madera, si usted quiere. Sin embargo, la Biblia dice que detrás de todo ídolo hay demonios. Lo sacrificado a los ídolos en realidad es sacrificado a demonios. Volveremos más a este tema cuando estemos en el capítulo 10. Por ahora basta decir que ellos tenían razón en cuanto a su conocimiento con respecto a los ídolos, a Dios, pero su entendimiento de la idolatría era un entendimiento incompleto. Volveremos a eso más adelante. Fijemos nuestra atención en lo que dice Pablo en el versículo 1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y veamos lo que dice en el versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Por qué el apóstol Pablo introduciría el tema del amor en una discusión sobre conocimiento acerca del conocimiento correcto acerca de Dios y de la idolatría? ¿Por qué Pablo introduciría esto? Bueno, para empezar, estos corintios tenían un problema, por lo menos varios de ellos. Ellos estaban marcados por un gran orgullo, una gran arrogancia. Ya de por sí ellos se sentían más sabios, algunos de ellos más sabios que el apóstol Pablo. Se sentían más espirituales que muchos en la congregación y que quizá aún que el apóstol Pablo. Y por supuesto, ellos estaban llenos de arrogancia, llenos de orgullo porque decían tener el conocimiento correcto. La verdad es que comenzando conmigo, hermanos, la bendición que nosotros tenemos, y lo digo sin tapujos y lo digo abiertamente, la bendición que tiene esta rama de la iglesia que se conoce como la tradición reformada o la iglesia reformada, la bendición de ser una iglesia con no digo perfecto ni tampoco infalible, pero con un buen conocimiento de la doctrina cristiana. Lo digo abiertamente, nuestro regalo al cuerpo de Cristo es una doctrina sana, una doctrina correcta en muchos sentidos. Pero al mismo tiempo nuestra bendición se vuelve una maldición. ¿Por qué? Porque podemos ser arrogantes, muy arrogantes.
Y de por sí, por el pecado que traemos de nacimiento, por el pecado original y por el pecado que mora en nosotros, el resto de la vieja naturaleza que está aún en el creyente, pues tendemos a ser orgullosos, orgullosos en relación con todo en la vida. Nos volvemos orgullosos en cuanto a lo que tenemos, cómo nos vemos, cómo vestimos, dónde vamos. O sea, tendemos a ser orgullosos con respecto a todo. Y a veces entonces el poder tener la bendición de conocer más nos puede llevar a ser más orgullosos, más arrogantes. ¿Sí? O sea, yo tengo un doctorado y tú no, cállate. Podemos ser esa clase de personas. O podemos mirar con condescendencia a otras denominaciones. Pobrecitos, es que son... O sea, ese puede ser una característica de aquellos que Dios ha bendecido con conocimiento, ¿sí? Podemos volvernos muy arrogantes. Pablo les dice que lo que había hecho ese conocimiento con ellos, es una palabra muy gráfica, simplemente les había inflado. Te dirán, pastor, está lleno de conocimiento. No, esto es gordura, pero inflados, vaya, de arrogancia, henchidos de arrogancia, ¿sí? O sea, podemos pavonearnos como el pavo que pronto, ¿verdad?, te hiergue la pechuga ahí para pavonearse. Estos eran los corintios. De pronto a veces ya conocemos 2 palabritas de griego y ya nos sentimos más que todos, ¿no? Yo he sido seminarista como 4 veces. Y por supuesto, la tendencia del seminarista, primera clase de griego, fin de semana vas a tu campo y, hermanos, en arqueologos. O sea, así como para... podemos tener esa clase de reacción ante el conocimiento que tenemos. Podemos ser gente arrogante que mira por encima del hombro al otro. Podemos sentir, por ejemplo, que nuestro conocimiento está muy por encima de los demás. Nos invitan a dar clase a los niños. ¿Para qué voy a desperdiciar mi conocimiento en esos chamacos que no entienden nada, no? Yo tenía un profesor, fíjese, doctor en Antiguo Testamento, eminencia. ¿Sabe qué clase daban en la escuela dominical? A los niñitos. Y algunos dirán, qué desperdicio, ¿verdad? Qué desperdicio. Tanto conocimiento desperdiciado en niños. Como los discípulos, ¿no es cierto?, que impedían a los niños venir a Jesús. El maestro tiene cosas más importantes que hacer que atender a estos chilpayates, ¿no? No, hermanos, realmente Pablo dice, el conocimiento puede envanecer, pero el amor edifica. El amor edifica. Debo decir, en otro sentido, el conocimiento de los corintios estaba incompleto. ¿Por qué? Porque si bien había ortodoxia, era una ortodoxia muerta. ¿Por qué? Porque ese conocimiento carecía de algo sumamente importante, y eso es amor. Amor. En su boletín tienen varias citas que hablan acerca de esto. Varios autores que hablan acerca de que un conocimiento que no es acompañado de amor, o que no brota, o que no fluye de un amor por Dios y por su pueblo, es nada. ¿Dónde hemos oído esto? Muy probablemente en 1 Corintios 13. El capítulo de las bodas, el capítulo del amor, ¿no? Bueno, 1 Corintios 13, noten que dice el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si eres un hermano de otra denominación, asambleas de Dios, carismático, o sea, tú dominas las lenguas, rambo, sacalabazuca, la y todo eso, ¿no? Pero no tienes amor, de nada te sirve. De nada te sirve.
Yo hablo lenguas, no como ustedes, presbiterianos. O puede ser también, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y no tengo amor, nada soy. Pobres pentecostales, no son como nosotros los presbiterianos. Nada soy, dice el apóstol Pablo. No importa que tengas toda la ortodoxia del mundo, si no tienes amor, ese conocimiento es nada. Es nada. Un conocimiento privado de amor solamente conduce, dice el apóstol Pablo, a la arrogancia. A la arrogancia, al orgullo. El conocimiento que va acompañado de amor tiene la finalidad de ¿qué? De edificar a la iglesia, de edificar la vida de los hermanos. Y eso es precisamente de lo que carecían estos corintios. Tenían mucho conocimiento, pero no amor hacia sus hermanos más débiles. Noten qué dice el apóstol Pablo. Dice, versículo 7. Ustedes dicen, tenemos conocimiento, pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. O sea, había personas en la iglesia que estaban saliendo de ese trasfondo de idolatría, y que todavía carecían del conocimiento que ellos presumían tener. Ellos no entendían que los ídolos eran nada. Para ellos, comer lo sacrificado a los ídolos era comer algo realmente sacrificado a un ídolo. Ellos no tenían ese entendimiento que los otros arrogantemente presumían y que usaban, dice el apóstol Pablo, como justificación para seguir haciendo lo que querían hacer. Pablo les dice, está bien que tengan ustedes este conocimiento, pero escuchen, hay otros que no tienen ese conocimiento. Y entonces, si tú comes delante de ellos, si tú les invitas a comer y les dices que esto fue sacrificado a un ídolo, vas, dice el apóstol Pablo, vas a herir su conciencia, vas a hacer de tropiezo, vas a ocasionar, inclusive dice el apóstol Pablo, que este hermano se pierda, dice el apóstol Pablo. Piense usted, por ejemplo, que no es exactamente lo mismo, porque Pablo está lidiando con asuntos más allá que esto. Pablo en Romanos 14 discute el asunto de la bebida, ¿ok? Ahí habla él de la bebida y ese tipo de cosas. Aquí está hablando de idolatría, de algo más profundo. Pero bueno, piense en este ejemplo. Usted dice, yo tengo conocimiento, no me afecta beber. Sé que el Señor en su palabra enseña moderación, no prohibición del alcohol. Yo sé que la Biblia eso enseña, y sin embargo, hay alguien en la iglesia que está saliendo de ese mundo, que ha visto lo que el alcohol puede hacer, que ha visto cómo ha destruido a su familia o cuánto daño hizo, y está saliendo de eso. Lo que menos necesita es una iglesia que le diga en ese momento, no hay problema con esto. ¿Por qué? Porque su conciencia todavía es una conciencia débil en ese sentido. Entonces, y así podemos hablar de muchas cosas. Pero bueno, Pablo está diciendo aquí a los corintios y nos dice a nosotros que no importa cuánta ortodoxia tengamos, si no hay ortopatía, nuestra ortodoxia es vana. Es vana. Pero le dije que había algo más ahí, un segundo problema. Hablando ¿cuál es el primero? Un conocimiento incompleto, en dos sentidos. No conocen toda la historia y le falta algo a ese conocimiento, que es amor. Número dos y último, el asunto más serio. El asunto más serio, versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido
por Él. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? ¿Qué está diciendo? Bueno, está diciendo que hay un conocimiento que es más importante que ese conocimiento intelectual que ellos tenían de Dios. Está hablando Pablo de un conocimiento que es superior, pudiéramos decir, en un sentido. Un conocimiento que no tiene que ver con cuánta data, con cuánta información tengas en la cabeza acerca de doctrina y acerca de teología. Está hablando de un conocimiento relacional. Si alguno ama a Dios es porque es conocido por Dios. Si alguno ama a Dios, así podemos leer esto, es porque es conocido por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, noten la palabra conocer ahí. Noten que Pablo dice que si alguno ama es conocido por Dios. ¿Sí? Pablo está hablando aquí en voz pasiva. Está diciendo que aquel que es conocido por Dios, ama a Dios. ¿Y qué quiere decir ser conocido por Dios? Bueno, el término, la palabra, se refiere a un conocimiento íntimo, relacional. Es estar en una relación con Dios. Esta es una relación que Dios inicia por gracia. ¿Cuándo la inició? Dice el apóstol Pablo, Romanos 8, versículos 28 y 29. Porque a los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. A los que antes conoció. Es decir, antes de la fundación del mundo, nos dice el apóstol Pablo, Dios conoció a algunos. ¿Qué es que los conoció? Que Dios en su conocimiento de todas las cosas sabía que iban a existir, porque Él los iba a crear. No. Quiere decir el apóstol Pablo que Dios decidió entrar en una relación con ellos. Decidió de pura gracia amar a esas personas y entrar en una relación íntima con ellos. Ese conocimiento es un conocimiento relacional íntimo. La palabra es usada para referirse a la relación sexual entre esposo y esposa. Conocer a la esposa en ese sentido es entrar en una relación muy íntima con ella. Es exactamente lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces, dice Pablo que nosotros fuimos conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo sé entonces que yo tengo esa relación con Dios? O mejor dicho, ¿cómo sé que soy conocido por Dios? ¿Cómo sé que el Señor ha entrado en esa relación conmigo? ¿Cómo lo sé? Bueno, Juan en su primera epístola nos da 3 pruebas de que una persona realmente está en una relación con Dios. No veremos las 3, por supuesto, y que también incidentalmente tienen que ver con lo que ya mencionamos. Una persona, dice Juan en su primera epístola, una persona que realmente es conocida por Dios, una persona que está en relación con Dios, es una persona que cree la verdad. Ortodoxia, que cree la verdad. No me malentienda, el conocimiento es muy importante. O sea, usted puede decir que el conocimiento correcto no es importante. No, la doctrina correcta es importante, por supuesto. Porque no importa cuánta buena práctica usted tenga y no importa cuán amoroso usted sea, si usted no cree que Jesús fue levantado de los muertos, usted va al infierno. La doctrina correcta es importante. Si yo niego que Jesucristo vino en carne, dice la palabra de Dios, pues el espíritu del anticristo está en mí. O sea, la doctrina correcta es importante. Pero también dice Juan que uno que realmente es conocido por Dios, en su primera carta lo dice, es alguien que practica, no solamente cree la verdad, practica la justicia.
obedece los mandamientos de Dios. Y lo que es más, lo que nos interesa a nosotros ahora, una persona que realmente es conocida por Dios, que realmente está en relación con Dios, es una persona que ama a Dios y ama a su pueblo, que ama a sus hermanos. Vamos a 1 Juan 4 otra vez. Leímos eso hace rato. Vean, amados, dice, amémonos, dice, unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y ¿qué? Y conoce a Dios. No importa que tú digas conozco a Dios, porque ya te has memorizado la confesión de fe de Westminster y su catecismo mayor y menor. Por cierto, clase pregunta 29 hoy. No importa que tú digas, no importa que digas yo conozco de pe a pa las tres formas de unidad, porque eres una persona que has leído la institución de la religión cristiana de Juan Calvino en su francés original. No importa, no importa. Todo el que conoce a Dios, dice Juan, que es alguien que ama. Si no amas, no conoces a Dios. Tal vez conozcas de Dios, pero no conoces a Dios, dice Juan. Todo aquel que ama, noten, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Estos corintios clamaban conocer, saber, conocer. Y Pablo dice, nada más que hay un problema aquí, que a ustedes el hecho de que tu hermano débil sea herido en su conciencia te vale 3 kilos de cacahuate. No conoces a Dios. O peor aún, probablemente no eres conocido por Él. Una cosa es decir, conozco a Dios, y otra cosa es que Él te conozca. Por eso en aquel día, dice Jesús, muchos vendrán y dirán, Señor, prediqué expositivamente 1 Corintios. Nos llevó 2 años. 2 años. Y el Señor dirá, disculpa, ¿quién eres? Señor, yo hice milagros, sané personas, oraba en el nombre de Jesús y sanaba, los demonios salían de la gente. Disculpa, ¿nos hemos conocido? Señor, yo trabajé arduamente en el ministerio infantil. Señor, a pesar de que estaba cansado, me echaba todos los IGES Kids de la iglesia. Y además, las reuniones largas de Bidi ahí, después de IGES Kids. Disculpa, perdón, ¿me dices tu nombre otra vez? ¿Qué dice Jesús en Mateo 7 al final? Muchos vendrán y dirán, y el Señor dirá, nunca les conocí. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Nunca te conocí. Pero eso no es un asunto trivial. No es un asunto con el que debemos jugar. Porque si yo no estoy dispuesto, apelando a mi ortodoxia y apelando a mi fuerte conciencia, no estoy dispuesto, como cantamos hace rato, las cosas que me encantan más, las sacrifico por tu amor. Me encanta bailar, me encanta beber, me encanta esto. Pero si no estoy dispuesto a sacrificar eso por mi hermano más débil, yo que tú,
pensaría seriamente si soy conocido por Dios. Porque el que ama conoce a Dios y es conocido por Él. Yo realmente lo pensaría muy seriamente, como Calvino dice aquí. Así resume Calvino el asunto. Dice, Calvino, ortodoxia, dice: yo veo que el pretexto que ustedes tienen es este. Está parafraseando a Pablo aquí. Ustedes hacen de la libertad cristiana su pretexto. Se aferran a que tienen conocimiento. Y que no hay ninguno de ustedes que sea tan ignorante como para no saber que solamente hay un Dios. ¿Ok? Se los concedo, dice. Les concedo que esto es verdad. Pero ¿de qué sirve este conocimiento que arruina al hermano? ¿De qué sirve este conocimiento que arruina al hermano? Entonces, esto no es un asunto de menor importancia ni trivial, no es un asunto para jugar, ¿sí?, con él. Si yo no estoy dispuesto a sacrificar las cosas que me encantan más por amor a mis hermanos, por amor a mi hermano más débil, no importa cuánta ortodoxia tengas, es ortodoxia muerta y es ortodoxia que te va a llevar probablemente al infierno. Es uno de nuestros grandes problemas como denominación, como tradición cristiana y como iglesia. Somos una iglesia que sabe mucho. Somos, sobre todo las generaciones más jóvenes aquí, conocen mucha doctrina. Pero ¿qué de la ortopatía? ¿Qué del amor? O sea, ¿de qué me sirve entender plenamente lo que la confesión de fe dice de la Santa Cena si estoy pasando a esta cena enemistado con un hermano aquí? Peor aún, ¿de qué me sirve realmente conocer mucho de doctrina si hay personas a las que no hablo aquí, que evito, que me doy la vuelta, que hago como que no las veo? Tu ortodoxia te va a llevar al infierno si sigues así. Entonces, como Pablo le dice a los corintios, está bien, les concedo que su ortodoxia, muy buena, la verdad, perfecto, muy bien. Pero ¿saben qué? Nada más que hay un par de problemitas ahí con su conocimiento. Por un lado es incompleto. No conocen todo lo que se enseña sobre este tema. Por otro lado está incompleto ese conocimiento porque le falta algo muy sencillito que se llama amor. Y por otro lado, déjenme decirles que si no hay ese amor, probablemente no conozcan a Dios como dicen conocerlo, o peor aún, probablemente Dios no los conoce a ustedes. ¿Cómo vamos a responder nosotros a eso? ¿Cómo usted y yo vamos a responder? ¿Habrá necesidad de arrepentimiento? Hágalo. ¿Habrá necesidad de arreglar una relación? Hágalo. ¿No has querido dejar tus derechos porque apelas a tu conocimiento y a tu fuerte conciencia? Probablemente necesitas reconsiderar eso. Así que el día de hoy el Señor nos llama entonces a añadir a nuestro conocimiento amor. Y ese amor viene de Él. Viene de estar en relación con Él, brota de Él, fluye de Él. Así que todos aquellos de nosotros que tengamos que arrepentirnos y venir al Señor arrepentidos, vengamos a Él. Y vengamos para decirle: Señor, reconozco mi falta y te suplico que pongas en mí lo que tú me mandas. Te suplico que hagas en mí lo que tú me ordenas. Te pido que me des lo que yo no tengo. Vengo a ti, Jesús, para recibir todo lo que tú das. Dios bendiga tu palabra. Amén.